Buenos días. Entonces estamos a 17 de 11 de 2020, hoja 1. Esto por supuesto es álgebra lineal. ¿Vale? Y estuvimos viendo espacios vectoriales, ¿sí se acuerdan? Y entonces espacios vectoriales son una combinación de un conjunto de elementos con una operación suma definida de alguna manera y una operación producto por un escalar definida de alguna manera. Y esa combinación tiene que cumplir con 10 axiomas, ¿sale? Para poder ser llamado un espacio vectorial. Entonces nosotros estábamos trabajando con el caso de funciones y dijimos las funciones son vectores. Y eso es lo que estábamos tratando de probar. Entonces fuimos probando axioma por axioma y llegamos al axioma 4 y ahora vamos al axioma 5. ¿no? El axioma 4 es que exista un neutro aditivo. Dijimos eso va a ser la función que para cada x es 0. Y ahora vamos para el 5. ¿no? La existencia de un inverso aditivo o de un menos elemento. Entonces, axioma 5. Este axioma requiere que para cada función f en conjunto de las funciones definidas en menos infinito a infinito exista una función menos f en f de menos infinito a más infinito, la cual cuando se sume al vector f produzca la función 0. Ahora tengo que exhibir quién es este menos f, ¿no? La función definida por menos f igual a menos f de x tiene esta propiedad. ¿Ok? Y entonces ya acabamos. Qué fácil, ¿no? Ahora esto es fácil porque nosotros trabajamos con funciones desde cálculo 1, ¿no? Ya tienen un año trabajando con estas cosas. Axiomas 2, 3, 7, 8, 9, 10. Entonces decimos que la validez de cada uno de estos axiomas, es decir, que se cumplen, viene de las propiedades de los números reales. Por ejemplo, si f y g son vectores en conjunto de funciones definidas de menos infinito a más infinito, entonces el axioma 2 requiere
que f más g sea igual a g más f, ¿no? Esto se sigue de f más g en x es igual, por definición, a f de x más vector g de x, que esto es igual a vector g de x más f de x, y esto es igual al vector g más f de x. (17-11-2020) hoja 2. Seguimos diciendo, en la cual la primera y última igualdades, vienen de la ecuación 2. La ecuación 2, ¿se acuerdan? Es la definición de suma para estas funciones. Y las igualdades de en medio es una propiedad de los números reales. Entonces esto, por supuesto, completarlo es tarea, que eventualmente les voy a dejar. Ustedes díganme si quieren que regrese la hojita. ¿Ok? Ok. Entonces nota. Ok, eso dice que regrese. En el ejemplo anterior, ¿sí ves bien, Suri? Las funciones fueron definidas en toda la recta real, ¿no? De menos infinito a más infinito. Sin embargo, los argumentos usados en este ejemplo aplican también para todos, para todos los subintervalos de menos infinito a más infinito, ¿no? Como el intervalo cerrado AB y el intervalo abierto AB. Y decimos que estos espacios se denotan por F AB y F A abierto B, ¿no? Entonces eso guárdenlo en su corazón, en algún momento lo van a utilizar, tal vez lo usen en su curso de matemáticas avanzadas, pero es muy importante que ustedes tengan en mente
que las funciones son vectores. ¿Sale? Entonces no se queden con la idea de que vectores nada más son netuplas, son flechitas. No, las funciones como elementos de un espacio vectorial son vectores. Las funciones son vectores, las funciones son vectores, las funciones son vectores. Advertencia. Es importante reconocer que no podemos imponer dos operaciones en cualquier conjunto V y esperar que los axiomas de espacio vectorial se cumplan. ¿Sale? O sea, no pueden decir, ah, sí, tómate este conjunto y vamos a definir la suma de la manera más extraña que se nos ocurra, o más razonable, y el producto por un escalar de la manera más extraña o razonable que se nos ocurra, y ya, es espacio vectorial. No. Acuérdense que siempre se tienen que cumplir los 10 axiomas. Entonces, ejemplo. Un conjunto que no es un espacio vectorial. ¿Sale? Voy a tener la grabación ahorita.